Jonás. Cuando Jonás se encontraba en su casa, revisando las escrituras que Dios le había confiado, como profeta, esa mañana algo peculiar sucedió, una voz clara y fuerte resonó en su corazón. Era Dios, que le dijo: Jonás, ve a la ciudad de Nínive. Su maldad ha llegado hasta mí, y debo advertirles de su destrucción. Jonás se quedó en silencio, por un instante. Nínive. La ciudad del imperio asirio, un pueblo cruel, lleno de violencia y pecado. Los asirios habían arrasado con pueblos enteros, dejando desolación y sufrimiento. Era imposible para Jonás imaginarse llevando un mensaje de advertencia de parte de Dios a esa ciudad, y se preguntó: ¿por qué les daría Dios una oportunidad de arrepentirse? Fue entonces que Jonás tomó una decisión impulsiva. En lugar de ir hacia Nínive, decidió huir hacia Tarsis, un puerto lejano, donde creía que podría escapar de la voluntad de Dios. El viaje sería largo y peligroso. Jonás caminó hacia el puerto, pagó su pasaje y se embarcó en el primer barco, que partía hacia Tarsis. El barco zarpó, y por un breve momento, se sintió aliviado. Estaba lejos de la orden de Dios, y todo parecía estar en calma. Pero esa paz le duró muy poco. Al caer la noche, un viento feroz agitó el mar, y las olas golpearon con fuerza el barco. Los marineros, alarmados, corrieron de un lado a otro tratando de salvarse, lanzando el cargamento por la borda. Pero la tormenta no cedía. Jonás estaba en la bodega del barco, descansando, ajeno a todo. Fue entonces cuando un marinero lo despertó, y desesperado le dijo: ¿cómo puedes descansar en medio de esto? Los marineros trataron de luchar contra el viento y las olas, pero la tormenta se intensificaba. Finalmente, decidieron hacer lo que Jonás les había dicho y lo arrojaron al mar. La tormenta cesó inmediatamente. El mar se calmó, y el barco se estabilizó. La oscuridad del océano había desaparecido a Jonás, él estaba sumergido en el mar, y un gran pez lo engulló. Ahí estuvo en su vientre, por 3 días y 3 noches, pensó en todo lo que había sucedido, en su desobediencia, en su miedo y en su rabia. Fue allí donde, finalmente se arrepintió y empezó a orar. Desde lo más profundo, clamo a ti, Dios. Me echaste al abismo del mar, y pensé que estaba perdido. Pero tú me escuchaste, y ahora reconozco tu poder. Si me salvas, iré a donde tú me envíes. Y como respuesta a su oración, Dios ordenó al gran pez que lo vomitara en la costa. Jonás llegó a la orilla, exhausto, y con paso firme, se dirigió hacia Nínive. Caminó por las calles, gritando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. El eco de sus palabras resonó en los oídos de los habitantes, y el mensaje no fue ignorado. El rey de Nínive, al escuchar las palabras de Jonás, en un acto de humildad, fue junto a su pueblo y les dijo: que todos se arrepientan, que no haya más maldad, y que Dios nos vea con misericordia. Y así hicieron un arrepentimiento colectivo y Dios los perdonó. Jonás no pudo entender el perdón de Dios, y a lo lejos de Nínive, se sentó a descansar bajo una planta de ricino que Dios había hecho crecer para darle sombra, pero cuando al día siguiente la planta se marchitó, Jonás se sintió enfadado, furioso por la pérdida de algo tan efímero. ¿Por qué me haces esto, Dios?, gritó. Me dolió más la muerte de una planta que la salvación de toda una ciudad. Entonces, Dios le habló: tú te compadeces de una planta que creció y murió en un día, pero no te compadeces de las personas en Nínive. ¿No debería yo sentir compasión por ellos? Dios le demostró que la verdadera grandeza radica en la compasión.